Buenos días para todos. Hoy, en este día hermoso que Dios nos regala, en este día que el Señor nos da para compartir con nuestra familia, para compartir con nuestros amigos, para compartir con nuestro prójimo, pues que ustedes y yo seamos para nuestra familia y para todas esas personas que nos vamos a encontrar hoy día una buena noticia. Pero nadie da lo que no tiene. Por lo tanto, alimentemos nuestro corazón con la palabra de Dios para que así, de esa manera, ustedes y yo podamos ser buena noticia para muchos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Justicia y paz ofrecerán al pueblo, las colinas y los montes. El Rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él le replicó: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darle de comer? Él le preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se acomodaron en grupo de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que lo distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús desembarcó y se encontró con una multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos
porque andaba como oveja sin pastor. Nuestro Dios se compadece de nosotros. El Señor tiene misericordia por todos nosotros, porque es un Dios bueno, porque es un Dios que es amor, porque es un Dios que se compadece de nosotros que somos sus hijos, que siempre estamos necesitados, siempre somos mendigos ante el Señor, siempre necesitados del Señor, y el Señor siempre se va a compadecer de nosotros. Y hoy, en la palabra del Evangelio que escuchamos, el Señor se compadeció de aquella gente. ¿Por qué? Porque andaba como oveja sin pastor, porque necesitaba que le enseñaran, porque necesitaba que le mostraran el camino, porque le mostraba que le dieran luz, porque necesitaban que le dijeran la verdad. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Señor? De una vez comenzó a enseñar, de una vez comenzó a darle luz, a enseñar a esas personas para que se ubicaran en el camino, para que conociera la verdad. ¿Cuántas cosas no le diría el Señor a esas personas? Todo sobre el reino de Dios, todo sobre la eternidad, todo de lo que ustedes y yo debemos hacer para estar en los caminos de Dios. Iba atardeciendo y los discípulos que estaban allí estaban pendientes de otra cosa, aunque estaba bien de lo que yo estaba pendiente, pero Jesús estaba pendiente de otra cosa muy distinta a los apóstoles. Jesús estaba pendiente para enseñar a esa multitud, para darle a Dios a esa multitud, para enseñarle la verdad a esa multitud, mientras los apóstoles estaban preocupados porque esa gente pues no tenía lo suficiente para comer, no llevaron el suficiente avío y estaban en un lugar despoblado, no había allí caseríos cerca en el contorno, y se le acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, despide a esta gente para que vayan a comer. Y Jesús le escuchó lo que ellos decían. Ellos le estaban pidiendo a Jesús para que esa gente fueran a comer. Pero, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dice Jesús? Le dice el Señor: denle ustedes de comer. Es la petición que Jesús le dice a los apóstoles. Los apóstoles estaban diciendo que lo despidiera para que fueran a comer. Pero ¿qué le dice Jesús? Denle ustedes de comer. Y ellos le respondieron a Jesús: ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darle de comer a todas estas personas? Esa respuesta de los apóstoles a Jesús es como diciéndole: pero es imposible. ¿A dónde vamos a comprar tanto pan? ¿A dónde vamos a ir para traer tanto pan para dar de comer a esa cantidad de gente que nos dice el Evangelio que era 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Ellos veían, los apóstoles, veían las cosas difíciles. Ellos tenían buenos deseos porque hablaron con Jesús: despide a esta gente para que vayan y compren algo. Estaban preocupados de las personas que estaban allí, que era una multitud, pero Jesús no le dice que despida a la gente. Jesús le dice: denles ustedes de comer. Y ahí la respuesta de los apóstoles, una respuesta con muy poca esperanza. Pero, ¿qué le dice Jesús? ¿Ustedes qué tienen? ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver qué es lo que tienen.
Y ellos fueron, averiguaron y le dijeron, Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 pescados para toda esa cantidad de gente, para toda esta multitud que hay. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor hizo el milagro y comieron todos los que estaban en ese lugar, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pues bien, también nosotros podremos decir como los apóstoles en nuestra oración. De repente le podemos decir a nuestro Dios en nuestra oración, porque estamos mirando que hay pobreza, que hay gente que está pasando hambre, y de repente le podemos decir en nuestra oración al Señor, Señor, ayude a esos pobres, dele de comer, y Jesús nos regresará a nosotros y nos dirá el Señor, dele ustedes de comer, no yo, ustedes. Le podemos decir al Señor, Señor, ayude a este enfermo para que pueda comprar la medicina, y le dirá el Señor, yo no, usted, ayúdele a ese enfermo. Pues le podemos decir al Señor, Señor, ayude a que esta persona salga adelante para que escuche su voz, y le dirá el Señor, vaya usted, hable usted por mí para que escuche mi voz. Pues el Señor nos regresará a nosotros esa pregunta, como se la regresó a los apóstoles cuando le dijo, Señor, despida a la gente para que vayan a comer. Jesús le dijo, no, denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Y así también Jesús nos dirá a nosotros, yo no, ustedes, pero eso sí, el Señor sabe poner su parte. Por eso, cuando le dijo a los apóstoles esas palabras, le preguntó, ¿y ustedes qué tienen? Ellos averiguaron, Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Pero ellos colocaron su parte, humana, y Jesús se encargó de bendecir la parte humana que ellos estaban poniendo, lo poco que ellos estaban poniendo, Jesús se encargó de bendecirlo y vino la multiplicación de los panes y de los peces. Porque cuando nosotros colocamos nuestra parte humana, cuando nosotros queremos ayudar, cuando nosotros vemos que hay hambre y queremos ayudar y nos preocupamos en ayudar a esas personas, el Señor sabrá bendecir lo poco que estamos dando para que se multiplique y para que sean muchos que se beneficien. La Madre Teresa de Calcuta, que no sabía nada de medicina, muy poco, se preocupó por los enfermos y se esforzó en ayudar a los enfermos. Y hoy día la congregación tiene hospitales donde atiende enfermos, pero todo comenzó, ¿por qué? Porque ella se preocupó, puso lo que humanamente tenía, que era poco, pero el Señor ese poco lo supo multiplicar, y hoy, como le dije, la congregación tiene hospitales, porque cuando nosotros queremos hacer el bien, el Señor multiplicará lo que tenemos, multiplicará nuestro tiempo, multiplicará nuestros recursos, y así de esa manera podamos llegar a muchos. Pero el Señor siempre nos dirá a nosotros, denle ustedes de comer, denle ustedes la medicina, denle ustedes, háganlo ustedes, que si nosotros colocamos nuestra parte, Él sabrá colocar su parte, y la parte de Dios es muchísima. ¿Por qué? Porque el Señor nunca se deja ganar de generosidad por nadie, pero tenemos nosotros que actuar, tenemos nosotros que decirle al Señor, Señor, tengo esto, cuente conmigo, aquí está mi tiempo, este es los recursos que yo cuento, y el Señor multiplicará. Y así comienzan las grandes obras. La grande obra comienza con poco
y con los buenos deseos también de esas personas, pero tenemos nosotros que confiar en el Señor, porque cuando no confiamos en el Señor vamos a ser muy apáticos, porque vamos a pensar, no, pero esto es nada, esto a quién le puede, esto es muy poco, y como es muy poco, ¿para qué lo vamos a hacer? Y así, pues los buenos deseos que a veces tenemos en el corazón, pues morirán, no va a dar frutos, porque somos personas negativas que no confiamos en el Señor. El Señor no nos pide a nosotros mucho, el Señor nos pide es lo que podemos dar, así como los apóstoles. Y ustedes, ¿cuántos panes tienen? Jesús no le puso una meta de panes, Jesús no le dijo, necesito 2000 panes, necesito 1000 panes. Jesús solamente le dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Y ellos fueron, Señor, solamente tenemos 5 panes, solo 5 nada más. Y miren la multitud que hay, solo 5. Pero el Señor puso lo demás. El Señor no nos dice, ponga o debe poner esta cantidad. El Señor simplemente nos está diciendo cuántos tiene, ¿sí? ¿Qué puede poner? Es lo que nos está diciendo el Señor. No nos está poniendo un límite, sino cuánto puede poner. Pues hermanos, vamos a cambiar el mundo, pero ¿cuánto vamos a poner? Si queremos cambiar el mundo, tenemos que poner algo, tenemos que poner parte de nuestro tiempo, parte de nuestro recurso, parte de nuestra fe y parte de ese amor para con Dios y para con el prójimo. Pongamos nuestra parte y verá que Dios multiplicará el resto. Vamos a finalizar nuestra reflexión, como costumbre, siempre en manos de nuestra Madre del Cielo. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Hoy el Señor nos pregunta a nosotros, denles ustedes de comer. Pues ahí tenemos una tarea. Será hasta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.